Bueno, hoy es 12 de octubre. Hoy conmemoramos el Día del Respeto a la Diversidad Cultural que puebla nuestra querida patria, nuestro querido país. Pero como todos sabemos, porque nos acordamos, porque fue hace poquito, es una conmemoración relativamente nueva. Hasta el año 2010 celebrábamos lo que decíamos el Día de la Raza, para conmemorar la llegada de Cristóbal Colón, de España, de el mundo europeo a nuestro continente. Muchos recordarán hasta los actos escolares, ¿no?, que tocaban hacer cuando éramos más pibes. Una locura total. ¿Por qué hasta hace poquito conmemorábamos lo que se llamaba el Día de la Raza? Bueno, porque España, en el año 1914, empezó a conmemorar el Día de la Patria. Nosotros se lo copiamos. ¿Qué conmemoraban en España desde 1914? Una lengua, una cultura, una religión en un crisol de razas. Terrible recorte de la historia, ¿no?, pensarlo de esa manera. Bueno, fue Irigoyen, durante su presidencia en nuestro país, quien adoptó esta conmemoración denominada el Día de la Raza. Este 12 de octubre nos sirve, además de conmemorar el respeto a la diversidad cultural y étnica que puebla nuestro país, nos sirve también para entender lo que te decíamos hoy, que lo que pensamos, lo que creemos cada uno de nosotros, no es solamente producto de nuestra mente. Hay circunstancias, hay necesidades, hay oportunidades que llevan a quienes detentan el poder a construir un relato, a construir un sentido y también a imponerlo. Cuando todo esto ocurrió hace ya más de 500 años, se hablaba del descubrimiento de América. Claro, ustedes imagínense un segundo, ¿no? La cultura imperante era la cultura europea, por supuesto. En ese momento eran terraplanistas. Es loco que 500 años después todavía tengamos terraplanistas, pero en ese momento eran terraplanistas. Creían que la Tierra era el centro del universo. ¿Cómo es entonces el mundo?, se habrán preguntado los tipos. ¿Qué mierda descubrieron? Entonces no es así, no es plana, no está... Bueno, ¿y esos que habitan ahí, ese territorio, quiénes son? ¿Son seres humanos? La Iglesia se preguntaba por ese entonces, ¿son hijos de Dios? Incluso había un debate si se les aplicaba la ley de la Inquisición. Y la Iglesia decía, no, porque son como animalitos. ¿No entienden? No es que niegan la cosa, porque no, son como... Bueno. Para la cultura dominante de esa época está claro que se trataba de un descubrimiento. Después empezaron los otros términos, ¿no? Conquista, encuentro de dos mundos, se usó en un momento, ocultamiento, invasión, etcétera, 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 etcétera. Vamos a la historia un poquito para atrás. ¿Qué pensaban de esto nuestros patriotas? Estamos hablando de los tipos que más de 200 y pico años después construyeron nuestro país. Mucho más. Bueno, para saber qué pensaban nuestros patriotas, alcanza y sobra con ir a buscar la letra original del himno nacional argentino y ver cuáles fueron los párrafos y las estrofas que se censuraron, ¿no?, que se cortaron, que se dejaron de lado. Ahí estaba claro la bronca que había contra España. Ustedes los pueden buscar ahí, a sus pies, rendido león, pisoteado, etcétera, etcétera. Ese himno que se cantó en nuestro país, se cantó hasta finales del siglo XIX. ¿Por qué se cortaron las estrofas? ¿Porque era largo? ¿Porque era aburrido? No. Porque ahí empezaron las primeras inmigraciones de europeos, y entre ellos de españoles. Y de alguna manera era necesario, en ese momento, suavizar el himno nacional. Porque empezábamos a compartir también el territorio con inmigrantes que venían de ese país. Y no daba la situación. Empieza a cambiar el sentido que teníamos y la mirada que teníamos como país y como habitantes por ese contexto puntual que ocurría.
Después las cosas también van surgiendo, otros hechos históricos que hay que tenerlos en cuenta. Y para el cuarto centenario del, comillas, descubrimiento de América, el Papa, por entonces, el Papa León XIII, revalorizaba la idea del encuentro, ¿no? Ese encuentro de dos mundos como la mayor expansión del cristianismo en toda la historia del mundo. Y en ese momento se daban contextos políticos que hacían de la necesidad de nuestro país de ir generando unos lazos de alianza con España en contra de lo que estaba pasando con Estados Unidos y con Inglaterra. Estados Unidos se alzaba como la potencia hegemónica del continente, lo hacía de esa manera socio de Inglaterra, se desarrollaba la Primera Guerra Mundial, después vendría la Segunda, y esta cuestión geopolítica quedaría bien clara en la historia. Y es ahí en donde toma esos conceptos Irigoyen y adopta, al igual que los españoles, la conmemoración por primera vez en nuestro país del Día de la Raza. Fue cuando habían pasado 400 años que empezamos a festejar, a celebrar el Día de la Raza. ¿Por qué hablaban del Día de la Raza? Porque hablaban del mestizaje. Y cuando decís mestizaje, si lo vas a celebrar, debería ser un mestizaje voluntario, ¿no? Viene gente de otro lado, se cruza racialmente con gente que vive en otro lugar, y ahí aparecen los mestizos. Bueno, claramente fue involuntario el mestizaje de razas. Claramente hubo violaciones a mujeres, claramente no había un reconocimiento de la condición humana de las mujeres que vivían en estos pagos. De hecho, duró un montón de tiempo. Ustedes saben, los hijos bastardos, los manceos, que eran los hijos no reconocidos de los españoles, ya muy venidos para acá, ¿no? Con las mujeres pertenecientes al pueblo, los pueblos originarios. Fíjate, mirá el detalle, ¿no? De cómo Irigoyen necesitaba reforzar esa alianza con España en contra de lo que estaba pasando con Estados Unidos y con Inglaterra, que para conmemorar el Día de la Raza sacó Argentina, y de la mano de Irigoyen, la primera estampilla, el primer sello postal a nivel mundial, conmemorando el Día de la Raza, que se usó solamente ese 12 de octubre, en todo el mundo. Fíjense cómo es la necesidad de imponer cultura, ¿no? La necesidad de meter un relato directamente de lo que estaba ocurriendo. Así llevó Irigoyen a llevarnos a pensar de esta otra manera, y así lo sostuvieron después, a lo largo del tiempo, los distintos gobiernos que fueron sucediendo. Avancemos 100 años más en la historia y vayámonos al quinto centenario, que fue en 1992. Ahí fue una nueva conquista, pero realmente una nueva conquista de España sobre nosotros. España estaba ingresando a la comunidad euro, a la comunidad económica europea. Y necesitaba mostrar España porque España era el hermanito pobre, el hermanito menor de la comunidad económica europea. Y necesitaba mostrar, de alguna manera, su historia de imperio. Porque en aquellos años, cuando, comillas, descubrieron América, España era un imperio. Entonces, los reyes de España decidieron poner en marcha una especie de fiestón universal en donde tiraron toda la guita que tenían para celebrar el quinto centenario del descubrimiento de América. Necesitaban mostrar que eran un país grande, necesitaban mostrar su país imperial, su pasado de país imperial. Y organizaron lo que se conoció, y que muy probablemente pocos recuerden, se conoció como la Expo Sevilla 1992. A partir de ahí hicieron una revalorización enorme, cultural y simbólica, por ejemplo, de Cristóbal Colón. Allí fueron a Sevilla intelectuales de todo el mundo financiados por la corona británica a machacar y a meter el concepto del encuentro entre los dos mundos. Encuentro. ¿Cuánto influyó
en el pensamiento que tuvimos y que tenemos hoy, en nosotros, estos conceptos que nos metieron y que los impulsaron además, insisto, los impulsaron muy, pero muy, muy fuertemente desde ese lugar. Mirá, en ese momento el rey Juan Carlos I y Felipe González tiraron la casa por la ventana para entrar al primer mundo. Hicieron de Sevilla algo que no existía. Se gastaron escuchá este dato, 1.400 millones de dólares. ¿Entendés la cifra? 1.400 millones de dólares para hacer de Sevilla, una isla perdida que no existía, un lugar en donde recibieron a referentes de todo el mundo para festejar el 5º centenario y construyeron edificios, habitaciones, llevaron energía eléctrica, todas las innovaciones tecnológicas del mundo fueron puestas en Sevilla, los trenes de alta velocidad, etcétera, etcétera. ¿Sabés cuánto duró la fiesta de Sevilla 92? 6 meses. 6 meses para imponer y para que España llegue a eso. Tenía para compartir con ustedes el spot de aquel momento que el Reino de España impulsó y salía en todos los medios de comunicación del mundo, incluido nuestro país. Escuchá. Siguen soplando los buenos vientos que unieron España y América. Sigue fijo el rumbo del proyecto común, la misma cultura y la misma lengua. América y España. España y América. Desde 1492, la comunidad iberoamericana se siente orgullosa de una historia compartida. La comunidad iberoamericana. Una historia compartida. ¿Y por casa qué onda? Bueno, en esa época, quien nos gobernaba era Carlos Saúl I de Anillaco, ¿no? Carlos Saúl Menem. ¿Qué hizo Menem? Hizo algo parecido. Conmemoró el festejo de los 500 años del descubrimiento de América, Menem, con una feria de exposición América, 92, como un acto inaugural de la privatización de Puerto Madero. O sea, privatizó Puerto Madero, que antes era del Estado Nacional, y lo privatizó conmemorando esta fiesta. Se recreó la costa europea con una carabela de tamaño original. El agua de los diques, que dividía en dos ese espacio, simuló el Océano Atlántico. Del otro lado se representó América, con una pirámide azteca. Y en la inauguración, Menem llevó al paroxismo absoluto. ¿Qué hizo Carlos Saúl? Se subió a la carabela y cruzó el océano, comillas, en ese barco, y como un moderno Cristóbal Colón, desembarcó frente a la pirámide azteca. Por supuesto, Carlos Saúl viajó a España, fue a la Expo, y etcétera, etcétera. ¿Y para qué le sirvió a Carlos Saúl eso? Bueno, hay que buscar un registro, por ejemplo, del diario El País de aquella época, que dice, España, escuchen esta data porque esta sí seguro se van a acordar y fuerte, España es el primer país en cantidad de inversiones y en el proceso de privatizaciones en Argentina. Dice el diario El País de España, de aquel entonces. En el año del 5º centenario de la conquista de América, fíjate cómo lo clavan los españoles, además, la conquista de América, sin ninguna vuelta, las empresas españolas culminaron el desembarco de sus inversiones en Argentina hasta alcanzar el primer lugar entre las extranjeras. Las experiencias de Iberia y Telefónica, etcétera, etcétera, etcétera. El programa de privatizaciones del gobierno argentino ha proporcionado unos ingresos de 7.600 millones de dólares al Estado. El equipo económico de Menem, dirigido por Domingo Cavallo, forzó en el 92 la marcha de su plan de privatizaciones hasta superar el punto de no retorno en la transformación de los activos del Estado. Durante el pasado año se han vendido 25 empresas del Estado, obviamente,
el gobierno ha entregado la concesión o licitado los servicios de otras 19 empresas públicas. Para el 93 aún están pendientes de su venta bienes y acciones de la compañía petrolera del Estado, las petroquímicas, algunas centrales eléctricas y la caja de ahorro, pero los principales objetivos del programa de privatizaciones, los del servicio de agua, de electricidad, de gas, de teléfonos, de ferrocarriles, ya están en manos de empresas privadas españolas. La venta de las joyas de la abuela, dice el diario español, le han reportado al Tesoro tanta guita en efectivo, etcétera, 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 etcétera. Bueno, claro, fue para justificar en ese momento, además, esta medida que se llevó adelante de achicar el Estado para agrandar el país. Fíjense cómo los distintos hechos y las distintas situaciones y los distintos momentos van generando distintos relatos, distintas plataformas sobre las cuales nosotros creemos que somos libres de pensar. Y en realidad nos van imponiendo. Y lo que más o menos podemos hacer es ir surfeando de un día para el otro. Mirá, después de eso pasaron varias cosas, qué sé yo. Se sacó la estatua de Cristóbal Colón, que la habían regalado los italianos, también en 1810, en otra jugada política en nuestro país, del gobierno de Cristina. Después vino Macri y la volvió a instalar, a la estatua de Cristóbal Colón, que otra vez está en la zona de Puerto Madero, por donde anduvo Menem en aquella época. ¿Y hoy cómo andamos con todo este tema? Y mirá, acaba de renunciar al gobierno nacional la primera ministra de género que tuvimos en la historia. ¿Por qué renunció Eli Gómez Alcorta? Bueno, lo dejó en claro en su comunicado. Por el abuso de poder sobre mujeres mapuches que estaban reclamando tierras a manos de un magnate que es del otro lado del océano. ¿Qué decía el comunicado y la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta? Por violaciones evidentes a los derechos humanos por parte de las fuerzas federales. Así estamos conmemorando este Día de la Raza y pareciera que sí. La verdad, que pareciera que sí. Por las actitudes que tiene el Estado, ¿no? Lamentables. Bueno, elegimos para cerrar estas palabras la canción de los Cadillacs, que de alguna manera fue opacada en su momento porque compartió disco con el mayor hit de la historia de la música latinoamericana, que fue Matador, en aquel disco Vasos Vacíos, pero que tenía dentro también este tema, quinto centenario, y como dicen los Cadillacs, quinto centenario, no había nada para festejar, hoy tampoco.